Bueno, pues ahora nos toca continuar con la siguiente mesa redonda en la que van a participar el profesor Antonio Sánchez Cavaco y la profesora Cristina Noriega. El profesor Sánchez Cavaco es catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca. Es uno de los mayores expertos que hay en nuestro país en envejecimiento. Ha dirigido muchísimas tesis doctorales, ha llevado a cabo una tarea investigadora pues, que es referente para todos los que nos dedicamos a este ámbito de la investigación, ¿no? En personas mayores, en temas de envejecimiento. Es autor o coautor de muchas publicaciones, así que seguro que tiene muchísimas cosas interesantes para decirnos y para comentarnos. Antonio, no sé si estás por ahí, si puedes empezar tu charla. Sí. ¿Me confirmas, Javier, que el audio es correcto? Se te oye perfectamente. Muchísimas gracias por asistir a nuestra conferencia, a este Congreso de Buen Trato, Antonio. Un placer y, en primer lugar, quería expresar el agradecimiento a la Universidad CEU San Pablo y, por supuesto, a los directores del Congreso, Javier López y Gemma Pérez Rojo, por la amable invitación a participar en este evento. Bueno, como decía ayer el profesor Manuel Nevado, los teloneros deberíamos estar en el inicio, porque después de escuchar a estas grandes figuras, en fin, impone muchísimo respeto, sobre todo por la admiración del trabajo que tanto el profesor Pilemer como Sarik han hecho a lo largo de estos años en esta temática particular que nos ocupa. Bueno, en cualquier caso voy a compartir con el auditorio algunas experiencias y reflexiones que modestamente consideramos pues, pueden ayudar a construir este escenario de buen trato y, además del agradecimiento, también recalcar la importancia de la iniciativa y ojalá que este primer congreso virtual internacional pues en el futuro pueda ser presencial y que tenga muchas más ediciones. Bien, como reza el título de la ponencia, voy a intentar enclavar la continuidad entre el tema de la prevención del maltrato y la promoción del buen trato desde lo que ha sido la óptica de nuestra experiencia, con una clave inicial que deseo dejar muy clara al auditorio, que consideramos el proceso de envejecimiento desde el punto de vista evolutivo como una globalidad, con independencia del contexto de autonomía o dependencia en el que éste lógicamente se desarrolla, siendo conscientes de las diferencias que ese contexto implica, pero, como señalaba, desde la máxima de esa idea de continuidad. Y justamente para introducir la temática y justificar el relato, un poco la historia de nuestra experiencia en estas 2 décadas trabajando desde el marco fundamentalmente de los programas interuniversitarios de mayores, pero que paralelamente lo hemos utilizado como banco de pruebas para ajustar, rediseñar, comprobar la eficacia de estas intervenciones en contextos de residencias. Y la primera clave, evidentemente, es ponernos en el contexto de lo que ha supuesto el drama del COVID-19 en las residencias. Ciertamente, y desde la óptica de la realidad de nuestro país, aunque soy consciente del carácter internacional y me consta de asistentes de Chile, de México, de Argentina, de Portugal y por lo tanto, lógicamente con números muy diferentes, pero de lo que estamos hablando en España es de más de 30.000 fallecidos en contextos residenciales. Pero también, a la par que este es un dato donde evidentemente nos tiene que hacer reflexionar como sociedad, paralelamente hemos visto la realidad de cuidadores que se han
lógicamente autoconfinado con los propios residentes para evitar los contagios. Es importante resaltar porque la misma realidad es la que ha convivido en el drama y quiero desde el inicio enfocar los aspectos positivos de lo que entendemos es la gran oportunidad que puede suponer la situación vivida para revisar algunas de las claves de los cuidados de larga duración. Es importante también señalar que evidentemente el drama del COVID-19 lo ha sido en las residencias, pero ha cuestionado seriamente también otros elementos del sistema sanitario, del sistema educativo, del teletrabajo. Por lo tanto, creo que la reflexión no debe únicamente polarizarse, aunque ciertamente, como señalaba, la oportunidad de revisar los sistemas de cuidados de larga duración, donde fundamentalmente hay elementos que hemos visto por la situación de crisis que han resultado claramente ineficaces y que en este proceso de reflexión y de cambio hay algunos elementos o niveles, como ha señalado el profesor Sarid, desde el punto de vista arquitectónico, pero también de la tipología de servicios, de la especialización de las propias residencias, de la adecuación profesional, entre otras cuestiones. Pero hay un elemento particularmente relevante que es el que desde nuestro punto de vista daría el balance de buen o mal trato en lo que hemos denominado y que más ampliamente en la publicación de la conferencia tendrán ustedes para verlo justificado desde un punto de vista conceptual, es el concepto de urdimbre relacional. Y justamente... Antonio, ¿sí? Perdona que te interrumpa. No sé si tienes pensado presentar un PowerPoint con la presentación. Sí, lo estaba haciendo. Pues es que, perdona, por eso te interrumpe, porque no se ve en la pantalla, por si acaso, esa sensación me daba a mí. Si pensabas que se estaba compartiendo, no es así. Perdón. Y luego también te vemos como muy cenital. Si puedes bajar un poquito la webcam para que te veamos así, ahí, fenomenal. Disculpad. Fenomenal. No, tranquilo, que estas son las cosas del directo. Mira a ver si puedes ya compartir. Sí. Prueba otra vez, tranquilo, y si podemos bien. La verdad es que se te sigue fenomenal, las explicaciones que das, pero uno siempre que se ha preparado además con todo cariño la presentación. A ver, ahora se ve como en blanco, no sé si estamos en transición. No, se te ve... a ver... ¿Ahora no se ve? No, se te ve solo a ti tu imagen. Pero tranquilo, ¿eh? ¿Ahora? No, Antonio. No entiendo. No sé si el técnico nos puede ayudar. ¿Nos puedes dar alguna indicación de cómo hacerlo para compartir la pantalla? Es que me pone abrir bandeja de uso compartido. No me permite la opción que ensayamos el lunes. ¿Ahora? Perfecto. Bueno, había señalado... Nada, Antonio, estas son las cosas del directo. Muchísimas gracias y perdona, mil perdones por haberte interrumpido, que se ha seguido perfectamente y se ha entendido perfectamente lo que nos estabas contando hasta Muy ahora. Bien. Pues continúo entonces por el tema del tiempo. Justamente decía que se puede ver articulado el discurso de este constructo de urdimbre relacional precisamente porque
siguiendo un poco el argumento que expresaba ayer el profesor Pillemer, haciendo esa especie de comparación del maltrato en mayores con las víctimas de abuso infantil, entendíamos que de alguna manera también se podría establecer un paralelismo entre la propuesta clásica de Roz Carballo de urdimbre afectiva con este constructo de urdimbre relacional en un doble sentido. Y sobre todo insistiendo en la definición compartida de que el maltrato es un acto único, repetido, etcétera, etcétera, pero que se produce en una relación basada en la confianza. Pues curiosamente, en ambos momentos vitales, al inicio y al final de la vida, la viabilidad, desde un punto de vista biológico, pero lógicamente también psicosocial, no es posible sin el cuidado. Por lo tanto, hay una comunalidad en estos dos momentos extremos del ciclo vital y, lógicamente, cambian los actores en este plano de provisión de los cuidados. Pero entendemos que justamente como uno de los elementos cardinales del buen trato tiene que ver con este componente relacional, sobre todo por lo que señalaba en la propia definición de justamente que el maltrato está basado en una relación de confianza. La adulteración justamente de esta relación de confianza es una de las claves. Se ha abordado ya en otras comunicaciones los dos aspectos que justamente estarían mediatizando esa urdimbre relacional. Ayer justamente el profesor Javier López señalaba cómo los destinatarios del buen trato eran usuarios frágiles y que precisamente por la problemática que se expuso, el cuidador también estaba sometido a una situación de precariedad. Evidentemente, lo que nos está planteando es una doble vulnerabilidad, una situación que tiene como comunalidad la falta de reconocimiento. Pero es que además entendemos que adicionalmente hay una desprotección o una no atención suficientemente a este problema desde el punto de vista de la propia comunidad científica, porque en un trabajo de revisión reciente de una de las coautoras del capítulo, pues hemos visto que primero ha ocurrido un poco como en el ámbito de la psicología en general, que cualquier búsqueda hace muy significativa la diferencia, fundamentalmente en factores, digo en el ámbito de la salud, ligados a depresión, ansiedad, etcétera, y solamente en los últimos años ha cambiado un poquito el balance respecto a elementos positivos de resiliencia, fortalezas, etcétera. Además, es preocupante que dentro del conjunto de artículos, fundamentalmente, la gran mayoría se basa en revisiones bibliográficas, hay un escaso número de estudios experimentales y se adolece en este ámbito de un rigor, sobre todo de literatura de corte metodológica, lo cual evidentemente, bueno, creo que tiene que ser una llamada de atención importante para la comunidad científica, lógicamente en la continuación de este campo. Además, intentamos no solamente reflejar una realidad, sino también proponer algunas soluciones. Y la cuestión de cómo superar la dualidad, entendemos que se tiene que basar en tres pilares. En primer lugar, el conocimiento. Hemos venido trabajando durante algunos años en lo que llamamos el protocolo Fukuyama, funcionamiento cognitivo básico en mayores, que en su momento, cuando la famosa ley de autonomía planteó algunos debates sobre las diferencias de los protocolos que se seguían en las distintas comunidades autónomas. Bueno, pero además de eso, es especialmente relevante que el adulto mayor que vive de forma autónoma o en una institución se haga una detección lo más precoz posible de esa situación que nos estaría señalando un envejecimiento patológico. Si ven ustedes en la diapositiva, la aparición de los elementos iniciales del deterioro cognitivo leve es heredades evidentemente mucho anteriores a cuando, además del deterioro cognitivo, aparece el deterioro funcional,
que lógicamente nos estaría indicando ya la transición a una situación de demencia. ¿Y por qué señalo estos elementos relevantes que hemos empezado en un convenio con el Ayuntamiento de Salamanca, una unidad de detección y evaluación de deterioro cognitivo, para precisamente determinar esos indicadores de riesgo, sean lógicamente personas que viven, adultos mayores que viven de forma autónoma o en residencias, porque tenemos una primera ecuación. El buen trato, lógicamente, está asociado a calidad de vida evidentemente relacionada con la salud. Muy importante es que por las situaciones y las limitaciones de la etapa post-COVID en la que estamos, es muy importante que, lógicamente, el papel de las TIC lo pongamos en relación, no solamente, como este caso, la posibilidad de evaluación a distancia, sino también en el caso de algunas intervenciones que después comentaré. Pero quiero resaltar esta primera clave, que evidentemente las posibilidades de que los adultos mayores, insisto, con independencia de que vivan en un contexto de autonomía o de residencia, deben tener las posibilidades de salud más óptimas, y ello implica la detección lo más precoz posible para, lógicamente, poner en marcha las medidas correspondientes. Y en la reflexión que hacíamos sobre el tema de la evolución y de la transición del maltrato al buen trato, nos parecía que de alguna manera se ha seguido el mismo, casi parecido, esquema temporal que ha ocurrido con la definición general de la salud de la propia Organización Mundial de la Salud, cuando se empezó de modelos centrados fundamentalmente en la ausencia de enfermedad a lo que es la conceptualización actual de la salud como un pleno desarrollo de las potencialidades físicas, psicológicas y sociales. Esto es particularmente relevante porque en un trabajo publicado en 2020, donde hemos especialmente trabajado el constructo reserva cognitiva, porque es una clave importante desde el punto de vista de la neuroprotección, a medida que, lógicamente, la edad es uno de los factores de riesgo que, en esta secuencia que tienen ustedes en la diapositiva, puede hacer la transición del envejecimiento normal al envejecimiento patológico. El trabajo realizado con adultos mayores, insisto, autónomos e institucionalizados de Castilla y León y de la Comunidad Valenciana, nos ha ofrecido resultados similares, es decir, cuanto menor es la reserva cognitiva, con independencia de la situación en la que vivan, mayor es el riesgo de deterioro cognitivo. Y esto es realmente relevante porque sabemos algunas de las claves que inciden en una mayor neuroprotección, que es en definitiva a lo que alude el constructo de reserva cognitiva. Y todas esas actividades de conexión con el otro, comunicación, pero también de activación de carácter personal, lectura, etcétera, son actividades que deberían integrarse en el catálogo de actividades cotidianas, precisamente como un factor de protección y de desarrollo. Decía que esa evolución en los planteamientos de la OMS respecto a la salud podría de alguna manera, o podría encontrarse el paralelismo con lo que ha pasado de la evolución del maltrato al buen trato. En el extremo, lógicamente, del maltrato, que sería el abandono o las diferentes manifestaciones de maltrato que veíamos en las sesiones de ayer, físico, psicológico, económico, sexual, etcétera, pues la parte más positiva ha sido precisamente todo el desarrollo de lo que llamaríamos la ética centrada en los cuidados, pero no debería quedarse aquí. El buen trato, lógicamente, alude a un planteamiento donde la ética de necesidades del adulto mayor debe ser el elemento fundamental, porque a esa primera ecuación del buen trato como calidad de vida vendría una segunda en la cual la respuesta a la ética de necesidades o la calidad de vida relacionada con la salud debería centrarse en una vida significativa.
También hace un par de años publicamos una reflexión en torno a lo que entendemos es el posicionamiento que de forma más global concreta esta ética de necesidades, que es la línea de la gerotrascendencia, que seguro, evidentemente, es conocida por el público asistente. Bien, lo realmente relevante y lo que imagino que ustedes esperaban de la conferencia o de esta ponencia es una propuesta de intervención. Nosotros a lo largo de estos años hemos ido desarrollando una propuesta que tiene fundamentalmente 4 elementos sobre los que articular el discurso. Y es importante, y quiero resaltarlo, que cualquier desarrollo en el ámbito aplicado de la psicología, de la gerontología, como es el caso, necesita evidentemente, primero, y de ahí un poco la base de la pirámide, una sólida fundamentación epistemológica. Cualquier visión de la realidad debe marcar preguntas y respuestas. Entendemos que el planteamiento epistemológico que nosotros seguimos, el de la psicología positiva, es especialmente útil. Les pongo en la parte de la derecha, para aquellos de ustedes que quieran hacer alguna profundización, bueno, pues algunas capturas de pantalla, y en este primer nivel, pues sin duda la obra del gran padre de la psicología positiva, el profesor Seligman, en lo que ha sido la segunda versión, porque la primera de la felicidad era un constructo más complejo desde el punto de vista de la posibilidad de intervenir. Pero la segunda, que está centrada en el bienestar, y las 5 dimensiones del bienestar, como voy a comentar, son especialmente útiles para estructurar epistemológicamente nuestro discurso. Pero hay un segundo plano al que ayer se le dedicó de forma magistral, que es la visión de la acción gerontológica basada en la atención centrada en la persona. Lógicamente no voy a insistir en todo lo que ya se dijo ayer y que la fuente y la referencia de la propia página web que comentaba la profesora Teresa Martínez para profundizar. Por eso quiero ir a los 2 aspectos que probablemente puedan ser más novedosos. Hay un tercer elemento que en la reflexión que a lo largo de todos estos años y de las experiencias, insisto, tanto con adultos mayores autónomos como institucionalizados, es el abordaje noxológico. Las categorías más tradicionales desde el punto de vista clínico, la DSM-5 en la que estamos o la CIE-10, son, y sobre todo cuando tenemos que hacer un trabajo en equipo interdisciplinar, especialmente, entendemos, limitante. Por eso hay algunas alternativas, como es el modelo PAS, que entendemos que hace un discurso mucho más fácil, en lugar de poner el énfasis tanto en el polo clínico, lo hace más en el polo psicosocial, y además entronca perfectamente tanto con la línea gerontológica de la atención centrada en la persona, como en el discurso fundamentalmente centrado en fortalezas y capacidades de la psicología positiva. Pero quería añadir un elemento de reflexión adicional. La cuestión del buen trato no es solamente una díada entre el cuidador y el residente. Hay aspectos muy importantes de la organización que deben contemplarse necesariamente si se quiere avanzar de una forma holística o generar un ecosistema que vaya justamente en relación con esta filosofía del buen trato. Y precisamente en los últimos años se ha desarrollado el concepto de happiness management o lo que se llaman organizaciones positivas. Organizaciones positivas que lógicamente potencian por encima de todo el bienestar, lógicamente en este caso de las residencias, tanto del personal o el equipo profesional como de los usuarios. Y además dentro de una economía sostenible, porque a veces un poco el añadir elementos ligados con claves de bienestar parecería que restan posibilidades de viabilidad a los sistemas organizacionales desde el punto de vista de lo que llamaríamos todo el conjunto de la economía del tercer sector. Ni mucho menos. La realidad es
de trabajos empíricos en esta dirección marcan justamente unas posibilidades mucho más eficaces, tanto de viabilidad económica como de satisfacción de usuarios y empleados. Bueno, estas 4 claves entendemos que son relevantes porque ayudan a focalizar, lógicamente, en el centro de la diana a los protagonistas del proceso de intervención, pero con la participación de todos los actores. Solamente como un pequeño ejemplo, en cada uno de estos 4 elementos, la psicología positiva, esas 5 dimensiones del bienestar señaladas por Seligman en la segunda versión, logros, emociones positivas, sentido, relaciones positivas y entrega. Voy a ejemplificar dentro de la segunda clave del ámbito gerontológico los 10 principios del decálogo de la atención centrada en la persona. El modelo PAS, y les pongo un pequeño ejemplo en la transparencia, el modelo de poder, amenaza, significado, lo que en definitiva hace es ver en qué medida la persona, por la situación de vulnerabilidad, tiene una percepción de poder menor o de menor autonomía. Esa menor autonomía lo que genera la consiguiente manifestación de amenaza, y la clave es el significado que le atribuye la persona, sobre todo en la valoración de si tiene recursos o estrategias de afrontamiento para esa situación. Fíjense que, a diferencia de lo que serían los sistemas nosológicos tradicionales, esta es la clave. Y en relación con algunas de las comunicaciones que se presentaron en la última parte de ayer es cuál es tu historia, es decir, cuál es la narrativa que justifica el status quo actual y cuál es la proyección de esta persona desde el punto de vista de la importancia que tiene no solo de revisar el pasado, sino de proyectarse hacia el futuro. Y por supuesto, en el último elemento, en lo que tiene que ver con las organizaciones positivas, algunas de las claves que están reflejadas. Bien, muy importante, ayer se aludió al modelo de Casey-Jones, que lógicamente ha marcado una tendencia importante, y nos parecía relevante, como lo hizo también el profesor Javier López en la conferencia de ayer, poner en positivo estos elementos del maltrato, justamente para continuar esa cultura o esa línea argumental que señalábamos antes en la propia declaración de la OMS, de modelos centrados en el déficit versus modelos centrados en la competencia. Un grupo de investigadores estamos ahora desarrollando un proyecto, Senior Plus, precisamente que lo que trata es de desarrollar materiales para hacer transferencia de conocimiento en esta línea. Y la materialización de esos 4 elementos o esos ejes del buen trato, poniendo los polos positivos, fíjense, les he ido resaltando cuáles serían las claves de la psicología positiva y cuáles, dentro del catálogo de atención centrada en la persona, la comunalidad y la unificación de discurso, que antes les señalaba. Pero desde el polo positivo del buen trato, un elemento muy importante y que además la crisis del coronavirus nos ha subrayado es la necesidad de desarrollar competencias digitales de desarrollo, precisamente por el tema de la comunicación. En el año 2019 desarrollamos una app que tuvimos que dejarlo solamente en la versión prototipo, porque desgraciadamente toda la parte posterior, en esto como en otros campos, no ha sido posible desarrollarla, pero muy importante ese ámbito comunicativo. Y además, todos los programas que hemos llevado a cabo en los adultos mayores autónomos, dentro de los programas universitarios de mayores o de la experiencia, los hemos corroborado, como ven aquí en algunas publicaciones, tanto en adultos mayores institucionalizados, sin patología, como pues algunas características clínicas particulares, en el caso del segundo de los artículos, con diabetes mellitus tipo 2. Y lo importante, y esto es relevante, es que las intervenciones, desde lo que es la lógica del discurso científico, tengan que basarse en la evidencia. Por supuesto, decía ayer el señor decano,
que además de la evidencia médica o psicológica o terapéutica, también debería estar la afectividad. Es indudable que los componentes de empatía, etcétera, son habilidades y recursos necesarios, pero la primera parte también sigue siendo clave. En el segundo eje, el evitar la despersonalización, evidentemente es todo lo que tiene que ver con las emociones positivas. Dentro del decálogo de la atención centrada en la persona, ese carácter único y singular. Por eso hemos desarrollado un programa de reminiscencia, está publicado, pero lo realmente relevante es que antes de la publicación, tanto en España como en México, hemos comprobado, tanto en adultos normales autónomos, con deterioro cognitivo leve y en fases iniciales de enfermedad de Alzheimer, que tiene una eficacia tanto en variables cognitivas, que es lo que aparece en la diapositiva, como en otro conjunto de variables. Y quería resaltar precisamente esto porque seguramente a muchos de los asistentes, de los que trabajan en residencias, pues les suena algunas de las estrategias terapéuticas que puedan utilizarse en sus residencias. Y evidentemente, como aparece en el informe que se está haciendo de las pseudoterapias en España, pues algunas de ellas están claramente en camino de descatalogización. Por lo tanto, la utilización de estrategias y el buen trato tiene que pasar por el mismo respeto que lógicamente haríamos en cualquier intervención fuera del ámbito de mayores, no utilizar estrategias que no hayan demostrado su eficacia. Voy un poquito más rápido por el tiempo. La deshumanización evidentemente tiene como polo de buen trato la dignidad, la máxima autonomía y la mayor dignidad. Y sobre todo, en esto subrayar el sentido. Hemos hecho en la residencia de las Madres Mercedarias de aquí de Salamanca varios proyectos centrados justamente en la gerotrascendencia. De hecho, nos ha servido, aquí hemos invertido, ha sido primero la experiencia piloto en las residencias para después desarrollarlo en los programas con mayores autónomos. Lo realmente clave es que justamente ante la situación dramática que antes señalaba que hemos vivido y ante algunos mensajes que ojalá no se repitan, como lo de limitar esfuerzos terapéuticos en ancianos, que claramente pues en la teoría de la desconexión de Bandura justamente justificaría ese polo de la deshumanización, teñido además de falsas noticias y de burbujas informativas justificativas de ese edadismo que también se mencionaba ayer. Y adicionalmente, porque hemos desarrollado bastantes experiencias en residencias en el mundo rural, intentar por todo lo posible que no haya brechas tampoco de carácter geográfico. La realidad de las residencias en el mundo rural también deben recibir las atenciones y los servicios, lo mismo que evidentemente las que están en un entorno urbano. Y por último, el último de los ejes señalados del modelo de Kaiser-John de la victimización es posible o se puede combatir con el empoderamiento. Empoderamiento que además debe buscar esa posibilidad de cambio. Y aquí el elemento de las relaciones positivas, desde la psicología positiva, es el más importante. También no tenemos tiempo, hemos desarrollado algunas experiencias, tanto de forma presencial como en formato online, precisamente para justamente favorecer esa figura del mayor y sobre todo combatir estereotipos. Esta es una clave que ha sido reiteradamente reseñada en la literatura. Acaba de aparecer un trabajo que hemos hecho comparativamente entre la zona de Baja California en México y Castilla y León en España, y desgraciadamente todavía y en diferentes sectores de edad el edadismo sigue manifestándose con matices, con diferencias de género, también algunas claves de edad, pero muy importante nuestra experiencia, y en esto quiero subrayarlo, es que los programas intergeneracionales de convivencia
es necesaria la sensibilización, es necesaria la comunicación, pero sobre todo las experiencias de compartir, tanto en programas en la universidad como los alumnos que han participado en los programas dentro de las residencias, es lo que facilita el combate activo justamente de esos prejuicios o estereotipos. Y ya para finalizar, hay dos claves del decálogo, de la cotidianidad, que también se mencionaba ayer. Esto tiene que insertarse en el ADN de las residencias, no es algo puntual o un programa esporádico, y la importancia del ambiente. Esto porque precisamente el constructo de reserva cognitiva que antes señalaba, junto con el ejercicio físico, reserva física, pero también con los aspectos motivacionales del sentido, en un trabajo que tenemos justamente ahora en prensa, evidencia las íntimas relaciones entre los constructos. Bien, quiero finalizar y señalar algunas lagunas permanentes, pero también algunos flash esperanzadores. La pandemia ha evidenciado carencias importantes de los sistemas de cuidado a largo plazo. Hay todavía mucho trabajo, aunque se nos han expuesto líneas de evaluación, de detección, de screening y de seguimiento. Evidentemente, un tema clave es la visibilización, el desarrollo de guías de buenas prácticas, pero muy importante la formación especializada. No podemos pensar que el tema de la prestación de servicios en la relación de ayuda es algo que el cuidador o cualquier otro profesional puede tener per se, ¿no? Esto es un desarrollo competencial que evidentemente es susceptible de traducirse. Y hay algunos retos, el tema, por ejemplo, más emergente del propio maltrato entre residentes, pues por el hecho, ayer señalaba el profesor Pileme, el hecho de el que fueran habitaciones individuales o compartidas. Y también, para nosotros particularmente relevante, la evidencia de la eficacia de las intervenciones, precisamente para huir del ámbito de las pseudoterapias o pseudociencias. Concluyo, muy importante, con independencia del contexto en el que vive la persona mayor, esa continuidad debe ofrecer las mismas claves desde el punto de vista de oportunidades. Evitar la niebla social del maltrato, lo mismo que ahora se habla de un síntoma post-COVID, que es la niebla cognitiva, una especie de embotamiento posterior a la crisis del coronavirus, pues ojalá que, y creo que congresos como el que se está desarrollando, pues evidentemente evitarán que quede en el olvido. Y la última cuestión es que, lógicamente, la colaboración en I+D+I de universidades y empresas del tercer sector puede ser una alianza estratégica muy, muy relevante en el ámbito del buen trato. Bien, agradecerles, reiterar las disculpas por este pequeño problema inicial y estaré encantado, ahí tienen mi dirección de correo electrónico, además de las preguntas que quieran formular para enviarles la información a la que he hecho alusión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Sánchez Cavaco. No nos podíamos perder una presentación tan elegante y tan bien construida. Se dan cuenta nuestros participantes que son muchas las ideas que afloran, que tenemos unos ponentes que nos sugieren seguro a todos muchas preguntas y muchas nuevas maneras de hacer. Voy a dar paso ahora a la segunda componente de la mesa, a la doctora en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, Cristina Noriega, que nos va a hablar de una propuesta de intervención en la prevención de la infantilización en instituciones. Ella es profesora de la Universidad CEU San Pablo y cuando termine su presentación podremos pues formular a través del chat las preguntas que consideremos oportunas tanto para ella como para el profesor Sánchez Cavaco. La profesora Cristina Noriega es especialista en envejecimiento, ha hecho una estancia postdoctoral en la Case Western University y tiene numerosos artículos, capítulos de libro y libros sobre este tema de la gerontología pese a su juventud. Así que, Cristina, cuando quieras tienes la palabra. Muchísimas gracias, Javier. Voy a intentar compartir la presentación.
pero por algún motivo no me está dejando. Vamos a ver si como antes, los técnicos nos pueden ayudar. Si estoy dando a explorar mi PC, igual que hicimos en la prueba, y no se abre. ¿Puedo probar de otra manera? Quizás. Vale. Pantalla o ventana. ¿Me sale pantalla o ventana? ¿En pantalla? Vale, ahí está. ¿No? Lo que se ve. A ver si se ve así. Lo único que a vosotros no os veo. Vale, por ver ahí un poquito el tiempo, no pasarme. Si me paso, pues Javier, me avisas, ¿vale? Porque no veo el tiempo. Pues voy a... Dime. Sí. Qué fenomenal, que yo te aviso, sí. Vale, gracias Javier. Pues como ha comentado Javier, voy a presentar una propuesta de intervención en la prevención de la infantilización en instituciones, que esta es una investigación fruto del grupo de envejecimiento de la Universidad CEU San Pablo a la que pertenezco, donde Javier López y Gemma Pérez Rojo son investigadores principales y bueno, yo soy un poco la representante de esta parte de la intervención, pero sí quería decir que es el trabajo conjunto de varios compañeros, ¿no? A mí siempre me gusta, me pasa un poco como Manuel Nevado, que me gusta empezar con imágenes y me ha gustado mucho esta imagen de una campaña de prevención del maltrato y leo, ¿no? Cuando dice, a Juan toda la vida la han tratado de usted y es ahora con 85 años cuando todos han empezado a llamarle Juanito. Esto seguramente muchos de ustedes han encontrado con esta situación en instituciones o incluso fuera, ¿no? En la calle, que de repente a una persona que se le ha llamado toda la vida de usted o por lo menos se le ha preguntado antes de tutear, de repente por cumplir 60, 65 años es como que pasa a una situación totalmente diferente y, bueno, pues utilizamos términos que tienen que ver con la infantilización, que como ya han contado, ¿no? Pues muchos de los ponentes, lo acaba de describir ahora Antonio, Gemma habló de ella, Javier, etcétera, que Kaiser Jones describió la infantilización como uno de los 4 tipos de violencia más comunes que se llevan a cabo en instituciones a personas mayores. El problema o la dificultad que nos encontramos con la infantilización es que es un maltrato sutil, es implícito y en la mayoría de ocasiones la persona que lo lleva a cabo, lo realiza, tiene una buena intención. No surge en ningún momento, y esto me parece muy importante, lo dijo ayer Javier López y me gustaría repetirlo, que en ningún momento queremos culpabilizar a los profesionales porque ya bastante difícil está siendo esta situación con la pandemia y bastantes cosas, ¿no? han sucedido, pero sí que quería señalar que la infantilización, aunque haya una buena intención, parte de una serie de creencias, de estereotipos, como decía Antonio también en su presentación, que son erróneos y que se generalizan a todo el grupo de las personas mayores, ¿no? Lo que suele ocurrir es que se parte de la idea que una persona, por el hecho de cumplir 60, 65 años, ya empieza a ser como un niño pequeño, deja de ser un adulto y pasa a ser considerado un niño pequeño y por tanto las interacciones y las prácticas que se llevan a cabo serían similares a las que se llevan a cabo con niños pequeños. Y eso da lugar a que se lleven a cabo una serie de interacciones o prácticas que son sobreprotectoras, que vuelvo a decir lo mismo, la sobreprotección realmente hay un cariño, hay un aprecio hacia el otro de base, pero al final es una especie de mal querer o mal cuidar, ¿no? Porque al final cuando tú sobreproteges no estás permitiendo que la persona se desarrolle, que sea autónoma, que tome decisiones, que se realicen actividades que sean significativas para el propio individuo, eso que es tan fundamental, como decía Antonio, para esa reserva cognitiva que es protectora, ¿no? de las personas mayores. Y eso al final acaba produciendo efectos nocivos. En primer lugar, porque las propias personas mayores lo describen como una falta de respeto y como un trato que es condescendiente y que no les gusta, pero también estamos observando en distintas investigaciones efectos a nivel cognitivo, por ejemplo, más fallas a nivel de lenguaje,
más problemas en solución de problemas, en toma de decisiones, a nivel psicológico porque disminuye la autoestima, la persona se siente más dependiente, más incapaz, y también a nivel social porque la persona deja de participar a nivel social, se va aislando socialmente, lo cual al final eso acaba produciendo mayor dependencia y es como un círculo vicioso, ¿no? Porque el profesional sobreprotege, la persona mayor entra a formar parte de ese círculo y acaba considerando que es menos capaz de lo que realmente es. Al tornarse más dependiente, aumenta ese estereotipo, se fortalece y no salimos, ¿no? Es como el hámster que está ahí en la rueda dando vueltas y no puede salir de esa situación. ¿Qué ejemplos vemos de prácticas infantilizadoras? Hay muchísimos, ¿no? Los voy a resumir en 9, que son los más característicos o los más típicos que hemos visto nosotros en el trabajo en instituciones. El primero lo veíamos, ¿no? En la imagen de Juanito, ¿no? El uso de diminutivos se suele darse con muchísima frecuencia y vuelvo a decir lo mismo. Uno lo hace con cariño, pero realmente eso es una cosa que se hace con un niño pequeño. O bueno, si la persona mayor te dice, es que a mí me gusta que me ames Juanito, pues bien, ahí no habría problema. Pero llamar automáticamente Juanito, cielo, cariño, mis chicos, mis niños, son ejemplos de prácticas infantilizadoras. Y esto sí me gustaría destacarlo porque cuando hemos hecho intervenciones en las distintas instituciones en las que hemos participado, nos encontramos que cuando tocábamos este tema generaba ahí un poco de malestar y en ningún momento estamos tratando de culpabilizar, ¿no? Pero sí es importante que aunque tú lo hagas desde el cariño, tú a una persona la tienes que nombrar, sobre todo en el caso de una persona mayor, de usted y luego pues preguntarle en tal caso de qué manera quiere ser llamada, ¿no? Los castigos o los sermones, que al final son también prácticas que se llevan a cabo con los niños y que incluso hoy en día también están un poco en cuestionamiento cuando la persona mayor no se comporta de acuerdo a lo esperado, ¿no? Si, por ejemplo, no se toma el postre porque directamente no le apetece, si yo como adulta no me como el postre un día, pues nadie me dice nada, ¿no? Pero en cambio, si estamos hablando de una persona mayor, pues hay veces, ¿no?, que se le insiste o que se le dice, oye, pues mira, te quedas sin ver la película que hay después o se le sermonea, pues eso son prácticas que no deberían tener lugar. Se ha hecho mucho estudio también en los patrones de comunicación infantilizada, ¿no? Cuando hablas con niños, pues normalmente subes mucho la entonación, utilizas frases muy sencillas, hablas en nosotros, ¿no? Nos vamos a bañar, hablas en plural en lugar de en singular, ¿no? Voy a acompañarte y usted se va a bañar, ¿no? Ese tipo de prácticas que se hace con los niños también a veces salen de manera automática. Y también en cuanto a la decoración infantil, que hay veces que vemos salas que parecen más guarderías o colegios o incluso actividades con uso de materiales infantiles, que muchas veces vemos que el profesional se pasa la noche entera, ¿no?, preparando láminas para que luego coloren, pero al final estamos infantilizando, porque si nos fijamos en la imagen de la izquierda de Bob Esponja, en primer lugar son unos dibujos, ¿no? Por tanto, eso ya es algo propio de niños. Pero aparte, Bob Esponja ni siquiera es algo significativo para la persona mayor. Si todavía fueran unos dibujos de su época, de su generación, pero Bob Esponja es algo de los niños de hoy en día que seguramente no le es ni significativo ni relevante. Y otra cosa que también nos podemos cuestionarnos por ir más allá es si realmente la actividad de colorear es algo significativo para la persona mayor. Porque hay algunas que les gusta, pero a otras no les gusta colorear. Entonces, quizás podemos entrenar esa función cognitiva, pero buscando, personalizando, atendiendo, ¿no?, a la historia vital de la que habló Manuel ayer, para hacer actividades que estén más adaptadas, ¿no? Muestro abajo otra imagen adaptada si lo que queremos es que la persona coloree, pues quizás se puede buscar una foto y que sea una imagen como más de adulto, ¿no?, para no infantilizar tanto a la persona. También vemos con frecuencia, como en la imagen de Arantxa, que muchas veces a las personas mayores no se les involucra, ¿no? Se toma decisiones por ellas, se habla delante de ellos como si no estuvieran y se habla con el acompañante y la persona mayor pues parece que está ahí como un mueble, ¿no?, ahí de adorno y no se le da oportunidad de tomar decisiones, incluso en cosas más tan sencillas, ¿no?, como qué tomo de postre, si quiero o no dormir la siesta, a qué hora me levanto. Incluso en cosas sencillas se limita mucho esa toma de decisiones y esa autonomía, que hay veces que, bueno, pues la persona mayor puede tener dificultades y puede que tarde un poco más de tiempo en realizar alguna actividad, pero si les damos ese tiempo, sí podrían realizarla. Entonces, si al final les acabamos realizando la actividad
diaria por ellos, lo que estamos generando es más dependencia, menos autonomía y al final eso repercute en el bienestar no solo físico, sino también psicológico y social de la propia persona. Y otra temática también interesante en la que no voy a entrar, pero hay mucha investigación que se está desarrollando acerca de ello, es la negación de la sexualidad, un poco como lo que se hace con los niños pequeños. Cuando se ha realizado investigación para ver en qué tipo de instituciones hay más o menos infantilización, vemos que las que siguen el modelo ACP, que lo estamos viendo continuamente en este congreso, pues lógicamente por los principios en los que se basa, ¿no?, de defensa de la humanización, de valores éticos, autonomía, participación social, vemos mucha menos infantilización en comparación con el modelo biomédico. Sin embargo, dentro de propias instituciones que llevan a cabo este modelo o la que se basan en este modelo, seguimos viendo niveles significativos de infantilización y de esto también hay varios estudios que coinciden en ello y nos plantean la importancia de llevar a cabo intervenciones específicas en la prevención de la infantilización. Esto es fundamental y, como decía, nosotros sí que veíamos en las intervenciones cuando íbamos a los centros que cuando les hablamos de la importancia de la autonomía o hablábamos del tema de las sujeciones, que habló también ayer Manuel, de la humanización, de distintos principios en esta línea, sí que lo reconocen como importantes y relevantes. Otra cosa es que lo lleven a cabo o no lo lleven a cabo, bueno, pues muchas veces hacen referencia al problema de los ratios, entre otros, ¿no? Pero sí lo reconocen como algo importante. En cambio, la infantilización, cuando hablábamos del tema de, oye, no puedes llamar cielo, ¿no?, a una persona así de primera si no tienes esa relación de confianza o no le has preguntado si le parece bien. Sí que veíamos caras de sorpresas, ¿no?, en algunas cuestiones que nos parecían fundamentales, lo que refleja al final que no se está llevando a cabo formación e intervenciones en esta dirección. Y por tanto, nuestro proyecto, que ya habló de ello tanto Gemma como Javier, Gemma habló de la escala de buenas prácticas que hemos desarrollado y Javier de los factores protectores en línea con las buenas prácticas, también llevamos a cabo una intervención psicoeducativa dirigida a profesionales de atención directa y nuestro objetivo era disminuir la infantilización en las instituciones, ¿no? Y para ello, pues para ser rigurosos metodológicamente, como decía Antonio, que es fundamental desarrollar intervenciones eficaces que luego se puedan replicar, pues tuvimos un grupo experimental al que se le aplicó la intervención y un grupo control que no recibió la intervención para poder comparar. En el grupo experimental tuvimos 111 sujetos, en el control 43, la media de edad era aproximadamente alrededor de los 40 años y tenemos un porcentaje mucho más elevado de mujeres, que ya sabemos que en tema de cuidados, bueno, el campo está muy feminizado. Sí quería señalar que en el grupo control el número es más reducido porque nos afectó la pandemia. Nos pasó un poco parecido a Antonio. Nosotros empezamos las intervenciones antes que la captación del grupo control, un poco con el agobio de la dificultad de realizar las intervenciones, porque para las instituciones sabemos que es complicado, ¿no?, facilitar esas horas para poder llevarlas a cabo. Y cuando empezamos a aplicar el grupo control y los seguimientos, entró en juego la pandemia y entonces ya tuvimos que interrumpir y entonces estas son las cifras en las que nos quedamos. Sopesamos si continuar, pero realmente entre que no era posible acceder a las instituciones, tampoco nos parecía momento de pasar cuestionarios a los profesionales que tampoco tenían, pues tuvimos que interrumpir y dejarlo en este momento, ¿no? Lo que evaluamos fueron buenas prácticas de la escala que explicó Gemma el otro día, en concreto las subescalas de humanización y no infantilización, por tanto es una intervención basada desde la buena práctica, y también evaluamos estereotipos negativos hacia personas mayores porque, como decía, está muy relacionado con la infantilización. El programa duró 6 horas, el formato era grupal, unas 6-11 personas, y lo llevamos a cabo de manera presencial. Cada sesión duraba hora y media. La primera contextualizamos un poco en lo que tiene que ver con la humanización, respeto de valores, derechos básicos, privacidad, autonomía, entre otros. En la segunda sesión insistimos mucho en la importancia de la singularidad y la personalización en el trato con las personas mayores, porque al final esto es lo opuesto del estereotipo, ¿no? El estereotipo generaliza y nosotros lo que buscamos es que el trato sea individualizado y que se lleven a cabo prácticas e interacciones que sean significativas para cada persona, que puede ser diferente de una a otra. En la tercera sesión ya trabajamos en la percepción de la persona mayor como un igual, que eso lo decía ayer Manuel. Él decía que había que tratar a las personas mayores de igual a igual, no como alguien, como un niño pequeño, alguien que está en una situación, en una relación asimétrica, no, de igual a igual.
Y por último, ya en la última sesión, sí que trabajamos con los profesionales prácticas específicas de cómo tratar a las personas mayores como un igual, pues cómo evitar el uso de un lenguaje infantilizador, si pintan con las personas mayores, pues cómo hacer otras tareas similares que cubran la misma función cognitiva, pero que en cambio no se lleva a cabo de una manera infantilizadora, ¿no? Y los resultados, lo que encontramos, por resumir mucho, porque ya veo que vamos un poquito justos de tiempo, sí que vimos que la intervención fue eficaz en cuanto a las prácticas no infantilizadoras, o sea, lo que vimos es que el grupo experimental infantilizaba mucho menos que el control después de la intervención y que hubo una disminución en el grupo experimental de infantilización, mientras que en el control pues no hubo ese cambio. Y esas diferencias en la infantilización las vimos tanto en el profesional cuando hablaba de sus prácticas en primera persona como en la institución, porque para controlar la deshabilidad social preguntamos a los profesionales que describieran las prácticas que ellos llevaban a cabo infantilizadoras y también las que observaban en otros, ¿no? Lo que observaban en la institución pero que hacían otras personas, porque hay veces que la persona te dice yo no lo hago pero mi compañero sí, ¿no? Y vimos que los resultados fueron los mismos. En cambio, en humanización no vimos cambios significativos ni en el profesional ni en la institución, pero he de decir que, aunque tratamos algunos aspectos relacionados con la humanización, no era el objetivo de la intervención. Y por último, respecto a los estereotipos, vemos diferencias significativas, siendo los estereotipos bastante menores en el grupo de intervención, tanto los estereotipos de motivación como los de personalidad, salud y los estereotipos totales. Vemos una bajada muy significativa en el grupo experimental y diferencias significativas entre el grupo experimental y control. Ahí en la gráfica se resume de manera muy clara, ¿no? Lo que está en color verde quiere decir los cambios significativos que ha habido en el grupo de intervención, mientras que en el grupo control vemos que no cambió nada y el único área en el que nuestra intervención pues no parece que fuera eficaz, pero vuelvo a decir que es que no era el objetivo de la intervención, es en la humanización, que para ello pues ya hay otras intervenciones no específicamente dirigidas a ello. En cuanto a las limitaciones, ya he comentado las limitaciones de la muestra, que el control nos quedó un poco más pequeñito y lo ideal es que el número de sujetos fuera parecido, y con los seguimientos también tuvimos esa misma dificultad, ¿no? Como en los seguimientos teníamos que esperar unos meses y volver a evaluar para ver si esos cambios se mantenían en el tiempo, al entrar en juego la pandemia no nos fue posible. En resumen, y también en línea con lo que planteaba Antonio, es fundamental desarrollar programas de prevención de la infantilización específicos, dirigidos específicamente, ¿no? en la comunicación infantilizada, en las prácticas infantilizadas y los estereotipos, que son elementos que están muy relacionados con la infantilización, y os animo a todos, ¿no? a desarrollar más intervenciones, que sé que mucha gente está trabajando muy bien en este campo de las instituciones y es muy necesario, ¿no? desarrollar, como decía Antonio, intervenciones que metodológicamente sean rigurosas para permitir esa replicabilidad de los estudios. Creo que ya estamos en tiempo, entonces con esto finalizo mi intervención y no sé si, Javier, hay alguna pregunta o alguien que quiera comentar algo antes de la siguiente mesa. Para más, para cualquiera de los dos que quiera responderla, nos dicen: los tres pilares de la ética son siempre autonomía, beneficencia y justicia. ¿Os parece a vosotros que vamos a más beneficencia en las residencias, es decir, a pensar los otros qué es lo bueno para los residentes con motivo de la pandemia? Antonio, no sé si quieres responderla tú. Sí, bueno, es evidente que los tres principios se podrían articular fácilmente, ¿no? en la prevención de lo que hemos señalado antes en el modelo. A veces la operacionalización, ¿no? de los constructos en el ámbito tiene mucho que ver, y por eso yo empezaba señalando que una de las claves absolutamente nucleares del buen trato tiene que ver justamente con ese plano relacional, ¿no? esa urdimbre relacional. Por lo tanto, todo lo que en definitiva genere que, como hemos visto en la definición del maltrato, la ruptura de la confianza, es decir, lo que fuera justamente en el polo positivo, creo que sería avanzar significativamente en ese pilar. Es mi opinión al respecto. No sé si Cristina tienes... Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que
Lo que hay que intentar conseguir, sobre todo, es, lo estaba mencionando, ¿no?, en la presentación, realizar actividades que sean significativas para la persona. Y eso, al final, sé que es mucho trabajo, es muy complicado porque hay que ver la historia de vida de cada persona, qué es significativo, permitir la toma de decisiones y, además, dejando claro que esto se puede dar también con personas con demencia, ¿no? Porque muchas veces esto nos pasaba en las intervenciones, que la pregunta típica era, ¿pero me estás hablando de gente con deterioro o sin deterioro? Y digo, da igual, lo único que tienes que ver es la persona dentro de la situación que tiene, qué es lo que puede realizar, pero lo que no puedes es partir de la base de que porque tengo una demencia le tengas que hacer automáticamente las cosas, porque al final estás generando todavía más dependencia, que eso a su vez luego se une con más problemas de comportamiento, más desgaste para el profesional, o sea, entras en un círculo vicioso. Y claro, con la pandemia es cierto que ahí no se ha permitido, claro, tampoco quiero entrar en un tema político, ¿no?, pero se ha cortado, se ha interrumpido mucho todo lo que tiene que ver con participación social de las personas mayores, de toma de decisiones, bueno, pues ahí ha habido, creo que, un daño importante, pero también lo podemos tomar como un aprendizaje, ¿no?, para que nos paremos, reflexionemos y veamos qué cosas, qué aspectos son los que queremos cambiar para, ¿no?, pues esta nueva cultura de cambio, para poder crecer y bueno, pues que haya mayores niveles, ¿no?, de bienestar, no solo físico, sino psicológico y social de las personas mayores. Sí, si me permites, Pues Javier, sí. Era justamente subrayar lo que señala Cristina en un doble sentido, porque ayer se aludía a una disminución de 1 año y medio aproximadamente en la esperanza de vida como consecuencia de la pandemia. Obviamente, como también señalaba, justamente el cortar todos los programas de estimulación, las aplicaciones de terapias no farmacológicas, fundamentalmente, eso lo que hace es acelerar el proceso de deterioro y, por lo tanto, las limitaciones. Y luego, desde la óptica de la personalización, desgraciadamente no tenemos suficientemente tiempo, el programa al que aludía, he insistido que había, bueno, tanto un grupo control como un grupo experimental, autónomos, DCL y deterioro cognitivo, demencia en fases iniciales. El programa estructuralmente es el mismo, lo que se hacen es adaptaciones, pero no podemos, evidentemente, limitar las posibilidades que el proceso de deterioro simplemente son adaptaciones, pero no exclusión. Quiero subrayar esto porque coincido plenamente contigo, Cristina, en el planteamiento. Pues tenemos más preguntas, pero no tenemos tiempo. Os las haré llegar por email. Muchísimas gracias a los dos por vuestras aportaciones y cedo la palabra, porque termino ya mi papel de moderador en este congreso, a Cristina Velasco, que va a moderar la siguiente mesa y las comunicaciones. Cristina, cuando quieras.